Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente. De verdad para nosotros el Centro de Cultura, Arte y Tradiciones es muy grato contar con la presencia de todos ustedes cada jueves en este espacio que hemos creado para poder conocer un poco más acerca de nuestra literatura, para hacer ese recorrido por las letras y las voces de escritores, novelas, cuentos, poesía, de lo que es Latinoamérica, de lo que constituye ese sentir y pensar y ser latinoamericano. Entonces, qué bueno que nuevamente estemos reunidos hoy para poder seguir hablando un poco, para poder seguir conociendo un poco acerca de la obra de esta gran escritora que tenemos en este momento, eh, digamos, en nuestra mesa de noche para poder compartir esas páginas de ese excelente libro que es Delirio, de Laura Restrepo, la cual ya contextualizamos un poco hace 8 días y que bueno, nos ayudará seguramente a poder darle continuidad, darle esas voces que a veces quedan como faltando un poco en la lectura y encontrarnos justamente eso en el diálogo para ver qué pudimos ver nosotros, qué podemos interpretar, qué encontramos dentro de esa novela, por qué resulta una novela importante para la literatura colombiana y latinoamericana. Y bueno, me alegra mucho pues que ya, como me lo han dicho varias personas, han estado juiciosos leyendo, les ha gustado mucho el libro, que realmente ese es como nuestro propósito principal, ¿sí? Que les guste mucho el libro, que se diviertan con las lecturas. Como lo hemos dicho ya en varias oportunidades, este no es un club crítico, ¿sí? Sino que es un club justamente eso, de amigos, de personas que se encuentran para poder disfrutar del placer de la lectura, del placer que nos da poder coger un libro en esta época donde estamos en una calma, donde podemos relajarnos un poco, ¿sí? A pesar de todo lo que está ocurriendo, tenemos esa posibilidad del tiempo que a veces es tan escasa en la vida cotidiana y bueno, la lectura o una buena lectura depende mucho de esa calidad de tiempo que le podamos ofrecer. Entonces, nada, bueno, hace 8 días contextualizamos un poco todo este mundo de Laura Restrepo, de la obra como tal, eh, y vimos algunas particularidades, o sea, eh, de qué forma esta autora nos estaba comenzando a narrar, cuál era como su temática, cuáles eran sus problemas, sus necesidades, qué había acontecido un poco con la vida de ella, por qué se encontraba fuera del país, de qué forma ella desde fuera del país veía la forma de narrar a Colombia, narrar a Latinoamérica, narrar a Bogotá también, si queremos verlo también como ese punto situado. Eh, y obviamente todos esos contextos de los autores, todos esos contextos políticos, sociales, culturales, pues también van creando, van alimentando ese estilo particular de cada uno de los escritores. Entonces, Laura Restrepo, como les decía hace 8 días, digamos, al igual que varios de los que ya hemos leído, son escritores que se desempeñan en algún momento como periodistas y que esa carrera de periodismo les ha ayudado también justamente a eso, a cultivar ese proceso de ser narradores, ¿sí? Hacerlo de una forma interesante, hacerlo de una forma eh, investigativa, ¿por qué no? ¿Sí? Entonces encontramos como esos elementos que son buenos resaltarlos porque seguramente nos ayudan también a ver ese genio particular de cada uno de ellos, ¿sí? No es lo mismo venir de una profesión como la comunicación o el periodismo a de pronto ser un escritor que viene del derecho o ser un escritor que nace desde una carrera literaria desde el principio. Eh, no estoy diciendo que alguno de ellos sea mejor que otro, al contrario, yo creo que esas particularidades nos presentan voces diferentes, nos presentan estilos diferentes que nos ayudan a enriquecer justamente ese mundo de las letras, de la escritura, de los autores. Encontramos cosas tan interesantes como lo que hemos visto en Pedro Páramo, lo que hemos visto en El Penúltimo Sueño, lo que hemos visto en en Aura, bueno, sí, o sea, narradores diferentes, temáticas diferentes o una misma temática abordada desde puntos diferentes, eso es muy interesante, eso es muy interesante. Entonces, Laura Restrepo tiene sus particularidades, ¿sí? Vive en una condición específica, trabaja en ese tema de la comunicación por 20 años, después se dedica a las letras y esta novela que estamos leyendo entonces se constituye en su gran obra, o por lo menos en la obra que le da mucho reconocimiento a nivel internacional.
eh, y la consolida como esas voces que es imprescindible leer en la literatura colombiana, ¿sí? Ahora fuera del país, entonces ella dedica su tiempo justamente a una escritura mucho más concienzuda, una escritura donde puede tomarlo con calma, como lo decía ella, no tiene esa presión a veces de las editoriales que le dicen a uno, eh, listo, yo lo publico, pero entonces usted me tiene que entregar 5 libros al año. Si les piden 5 libros al año a un escritor, pues imagínense la calidad de libros que pueden salir, ¿sí? O sea, casi que escribir un libro cada 2 meses y medio, más o menos, ¿sí? Entonces, no, bueno, ahí entra un poco en detrimento eso de la cantidad con la calidad. Ya cuando se sale de todo ese mundo de la presión, entonces ya se puede dedicar a hacerlo despacio, vive en su casa en España, en las montañas, dedicada a pasear por los bosques con sus perros. Ya les decía que era una amante de los animales, de los perros especialmente. Entonces empieza a vivir su vida mucho más calmada, ¿sí? Y empieza a tener una visión diferente sobre qué es lo que quiere contarnos. También veíamos en ella que era una persona que estaba muy dada hacia la comunicación con los otros, con los estudiantes, por ejemplo, ¿sí? Eh, de poder construir lectores, de poder enseñarle a la gente que con un libro que se le da a un niño se está creando un futuro lector. Esa era como una de las frases que ella nos dejaba hace 8 días. Cuando yo le doy un libro a un niño, cuando lo invito a la lectura, estoy creando un futuro lector y eso es fundamental, es importantísimo. Entonces, bueno, es una narradora, una escritora, una novelista que no solamente se ha quedado en el plano de contarnos historias, sino que también ha tenido como esa labor, digamos, social, política en el sentido de querer hacer algo, de poder, digamos, poner un punto de vista en cuanto a la literatura y en cuanto a la cultura como un elemento central para fortalecernos como sociedad, como familia, como núcleo, pues, que tiene que construir y que tiene que lograr cosas desde ahí. Entonces, bueno, reconocimiento para ella, realmente ha sido una escritora eh, próspera en su camino y que nos deja estas obras tan interesantes. Ahora para pasar un poco ya a hablar del tema en sí eh, y empezar a meternos justamente en qué es lo que nos está contando ahí en las novelas, ya habíamos hablado un poquito hace 8 días, muy, muy sumeramente sobre cómo se construía este texto, qué era lo que tenía, cuáles eran las voces que encontrábamos. Pero bueno, vamos a hablar un poco más con calma para ver cuáles son esos elementos que encontramos, cuáles son esos elementos que distinguimos nosotros realmente. Y si quedan algunas dudas, como siempre les he dicho, por favor, utilicen los medios de comunicación que tenemos para que preguntemos, para que hagamos, para que generemos ese diálogo que queremos generar justamente en este club, ¿sí? Eh, bueno, entonces comencemos diciendo que cuando nosotros como lectores de esta novela, que como ya lo dije es una novela premiada en el 2004 con el premio Alfaguara y que hace boom a la literatura, a la novelística de Laura Restrepo, cuando nosotros como lectores llevamos unas pocas páginas, tal vez 10 páginas de este libro, ya podemos reconocer, ya podemos encontrar 4 tipos de narradores diferentes, ¿sí? Y sobre acontecimientos y sobre tiempos distintos, pero con referencias a un mismo personaje con quien todos tienen alguna relación y ese personaje también se convierte en un narrador, ¿sí? O sea, son como 4 historias donde se cuenta la historia de una persona, pero esa persona que se está narrando también se convierte en narradora, ¿sí? Em, Se trata justamente de Agustina Londoño, esta mujer que se muestra en principio como desquiciada, también como vidente, también se la describe como muy hermosa, y es hija ella de Carlos Vicente Londoño y Eugenia Portiliños, un matrimonio de la alta sociedad bogotana. Entonces ya tenemos el contexto desde dónde se va a narrar esta historia, ¿no? La sociedad alta, Bogotá, ese tema de que esté Bogotá ahí me pareció muy interesante digamos, para ofrecerles esa lectura a ustedes. Entonces ya hay un contexto desde el cual nos van a hablar y desde el cual empezaremos a ver que se empiezan a tejer muchas cosas, ¿no? Es importante, parecería que es un dato que pasa, pero realmente ese hecho de que sea hija de esta familia, de que sea un matrimonio de la alta sociedad
y que después se ven todos los desenlaces que tiene, resulta fundamental, trascendental para el desarrollo de la novela, ¿sí? Entonces, en esa novela se van alternando varias historias, ¿sí? En primera se narra la historia de Aguilar, ¿sí? Aguilar, que es un profesor universitario, que es de una tendencia comunista, ¿sí? Que es casado, aunque no divorciado, es el compañero de Agustina justamente, y es el que descubre este tema, o el primero que le toca afrontar el tema de la demencia de Agustina, justamente cuando él estaba haciendo un viaje de 4 días hacia Ibagué, eh, y empieza a pensar justamente de una manera obstinada en esa búsqueda de las razones que le han llevado a ella a esta postración, ¿sí? O sea, estar en ese estado. Ya después iremos desmenuzando un poco qué es lo que ha pasado ahí. Pero entonces miremos cuáles son los otros narradores que encontramos en esta novela. En un segundo momento entonces está el relato del Mías Macalister, que es un típico representante del nuevo rico corrupto que encontramos no solamente en Bogotá, sino en, digamos, en toda Colombia y en muchas partes de Latinoamérica. Él es el antiguo novio de Agustina y es el responsable de un embarazo que ella interrumpió, bueno, deliberadamente, ¿sí? Aparece siempre contándole a Agustina sobre personas, episodios y acontecimientos que a ella le interesan, pero desconoce de los que ha sido inconscientemente protagonista él, ¿sí? Eh, ya también desmenuzaremos un poco más este tema de Mia Macalister. Después aparece un tercer narrador o un tercer momento y es justamente este relato de la propia Agustina sobre su época de infancia, sus poderes adivinatorios, sus caprichos, sus manías, excentricidades también, ¿sí? Porque se le ve a veces con esos elementos excéntricos, sus padres, sus hermanos, las costumbres de su familia, y por último, en un último momento, pero no menos importante por supuesto, aparece el relato de Nicolás Portulinius, ¿sí? El abuelo alemán de Agustina, que era un músico, era un poeta, era más bien una persona, digamos, un poco bohemia, loca, ¿sí? Eh, y que está radicado en Sasaima desde su juventud. Sasaima y Bogotá van a ser entonces esos dos lugares donde contextualizamos la novela, ¿sí? Eh, entonces llama la atención la intromisión en todos estos relatos en primera persona de un narrador que parecería conocerlo todo, ¿no? Así que aunque hay relatos en primera persona, hay un relato en tercera persona que parece conocerlo todo, pero que no tiene una solución como de darle continuidad a todo esto y toma la palabra como impaciente por contar lo que los otros narradores no han dicho todavía. Siempre hay como esa necesidad de que un relato me esté complementando el otro relato, ¿sí? Lo que no lo sabe uno lo complementa el otro, o lo complementa ese narrador omnisciente, que está presente en todas partes y que me puede dar cuenta de todo lo que ha pasado, ¿sí? Un narrador me cuenta algo, parece que la historia queda como en suspenso, en un pequeño suspense, pero llega alguien más y me puede complementar lo que estaba sucediendo ahí. Recuerden, hace 8 días les daba el ejemplo de la lengua quemada que tenía Agustina, y entonces como que alguien no sabe, varios narradores no saben, y después es ella en su infancia, en su relato de infancia, que nos termina revelando qué es lo que pasó ahí. Entonces estos diferentes narradores se van conjugando, se van mezclando y nos van ayudando justamente a tejer esa continuidad que un solo relato no lo tiene, un solo narrador no lo tiene. O sea, necesitamos de todas estas voces para crear esa linealidad que está rota, ¿sí? Necesitamos construir esa línea recta, pero con pequeños retazos que el lector juiciosamente tiene que ir tejiendo poco a poco, ¿sí? Eh, entonces también es curioso que los diálogos directos no vayan necesariamente precedidos por un punto ni introducidos por ningún signo gráfico, sino que la mayúscula, una coma, una palabra inicial es la que me da como esa continuidad. Recuerden que entre los experimentos que tiene la literatura, justamente esos que tiene acá la novela de Delirio, encontramos eso, encontramos que Laura Restrepo casi que borra la necesidad de tener puntos dentro de su obra, ¿sí? Entonces es como un relato que, a pesar de que la historia no es lineal, ¿sí? Uno sí coge el libro y puede leerlo directamente sin ningún problema, ¿sí? Casi que es como una carrera contra el tiempo, ¿sí? Yo arranco a leer el libro y tengo que llegar hasta el final de la forma más rápida, ¿sí?
pero justamente sorteando estos elementos que hay de narradores y voces diferentes. Pero no encontramos un punto donde yo pueda hacer un descanso y decir, bueno, listo, acá este capítulo continúo mañana con el otro o algo así, ¿no? Es como que hay una necesidad de continuar prontamente con la lectura de estos libros. Entonces, estos rasgos y esas técnicas narrativas no solo no perjudican ni confunden, sino que más bien enriquecen, intensifican, matizan, potencian, podemos llamarlo así, los episodios la novela tiene 66 parágrafos o bloques que la constituyen, ¿sí? O sea, más que ser un impedimento para el lector, que el lector vea un punto y sepa que terminó algo, más que dañarle esa posibilidad al lector, lo que hace justamente es potenciarla, ¿sí? No solamente porque existe la necesidad de avanzar más, sino porque vuelve al lector más juicioso, ¿sí? Además que da continuidad. O sea, el lector quiere seguir leyendo, quiere seguir viendo qué pasó, y eso potencia muchísimo esta construcción en bloque que ha hecho ella de la novela. Entonces hay una caracterización de los personajes por medio del lenguaje, un vocabulario también, digamos, rico en jerga, que como lo decía hace 8 días, puede ser interesante para nosotros, puede ser complicado para un lector que no sea cercano a la cultura colombiana, ¿sí? Hay muchas expresiones de moda, peculiaridades, giros sintácticos, digamos, tiene una magistralidad bastante interesante, como también lo son la creación y el mantenimiento del suspenso durante toda esta novela, ¿sí? O sea, ese lenguaje que ella inserta en toda esta novela, estas jergas, todo esto, ayuda también a mantener ese suspenso de qué es lo que va a pasar con la historia que nos están contando. Esta cualidad fue especialmente destacada por José Saramago, ¿sí? Otro gran escritor que seguramente tendremos que leer en algún momento, que fue uno de los miembros del jurado del Premio Alfaguara en el 2004, que le otorgó pues, justamente el reconocimiento a ella. Entonces, que José Saramago, un escritor con tanta importancia, haya resaltado justamente estos elementos dentro de la obra, pues ya nos indica que no es algo que se dio porque sí, sino que fue algo bastante pensado, bastante planeado y, digamos, muy bien identificado por la autora para poder ofrecernos una estética interesante dentro de la novela, ¿sí? Aparte de eso, entonces, la autora demuestra un gran conocimiento y además serio, amplio, concienzudo de la realidad colombiana, con todo lo que tenía que pasar en ese momento o que estaba aconteciendo en el momento de la creación, no de la escritura de la novela, sino del acontecimiento histórico que se narra, como lo era, por ejemplo, la época de Pablo Escobar, de la influencia y las consecuencias que este delito ha tenido en las distintas capas de la sociedad, el narcotráfico, ¿sí? Y entonces en la novela Pablo Escobar también se vuelve un personaje secundario, pero es el motor y es el motivo principal de una de las historias, ¿sí? Las del enriquecimiento ilícito, los crímenes de diverso calibre cometidos por personas de la alta sociedad bogotana, por individuos de clase emergente, por funcionarios corruptos, por toda esta sociedad corrupta, por llamarlo así, que de una u otra forma quería sobresalir, que quería mantener estatus. Recuerden lo que dijimos también hace 8 días, muchas de las cosas que pasan dentro de la novela son calladas, o sea, está ese elemento del miedo, del temor, de no querer decidir las cosas, porque también estaba esa necesidad de poder pertenecer a la alta sociedad. Entonces ahí se manejaban, había un teje y maneje de las cosas malas, cosas corruptas, con todo ese silencio, todo ese miedo que se mantenía muy constante en las acciones que tenían varios de los personajes, ¿sí? Entonces en la locura de Agustina confluyen muchos factores, entre los cuales no es el menor el enterarse, por ejemplo, cuando se habla, o cuando habla Mía McAllister, de las inversiones de la familia Londoño en los negocios de Escobar, de toda esa corrupción que había entre ellos, incluso cuando se empiezan a ver que, digamos, muchos de los acontecimientos, muchas de las causas de la locura o esos estados, justamente se daban por eso, ¿no? Porque se habían hecho actos ilícitos o actos que no eran moralmente adecuados. Entonces todo esto como que explota y lleva a esos estados de demencia, de locura, de enajenamiento, eh, que además también importa mucho ese factor hereditario, ¿sí? O sea, no solamente lo que ocurre socialmente con su familia, sino hereditariamente al parecer también como que la protagonista está propensa
por cadena pues de sucesión de su familia a este tema de la locura o la no cordura, ¿sí? Justamente por los problemas mentales de su abuelo, eh, ese abuelo alemán que ella tenía, y también por una tía abuela que se suicidó en el Rin, ¿sí? Se narra esa historia del suicidio de la abuela en el Rin. Digamos que en definitiva la educación que recibió en su familia por parte de una madre distinta, sometida, esclava de las apariencias y de un padre machista, hipócrita, duro, y que además la maltrataba con crueldad, no solamente a su madre, sino al hijo, al hermano de Agustina, el Bichi, ¿sí? Este personaje llamado C, porque pues, no comulgaba con sus tendencias sexuales, con su homosexualidad, mientras que se hacía cómplice y se enorgullecía de las conductas transgresoras de Joaquín, el hijo mayor. ¿Sí? O sea, había como siempre está como también ese pensamiento de que debo castigar algo, debo castigar lo que no es normal, ¿sí? Lo que aparentemente no es normal, que es la homosexualidad, y tengo que seguir revalidando esas conductas machistas, esas conductas de dominio sobre las mujeres, de presentar al hombre como el macho que puede controlar y todo esto. Entonces siempre estaban esas como elementos de manejar la moralidad dentro de las familias también, ¿no? Y esto obviamente era muy particular de la aristocracia, de las clases sociales altas, no solamente, repito, en Bogotá, sino en muchas partes del país. Entonces también, al igual que eso, son muy desgarradoras la confusión de Agustina ante las arremetidas de su padre, a quien pues, ella quiere mucho, ¿sí? Contra, digamos, ese otro gran amor de su vida familiar que es su hermano. O sea, ella estaba en esa pequeña dualidad de, a pesar de todo lo que era su padre, pues lo quería mucho, pero también amaba de una forma exacerbada a su hermano menor, y eso le causaba ese gran dolor, ¿sí? Entonces había una turbación en la casa cuando su madre impone apariencias sobre las realidades evidentes de qué es lo que está sucediendo y qué es lo que está pasando con la relación con su padre, su hermano mayor y su hermano menor, ¿sí? Entonces observamos que en la novela la mayoría de personajes, ¿sí? La mayoría de personajes tienen como ese problema de no de la locura, porque no, digamos que no todos caminan por esos espacios de la locura o del desconcierto o de la enajenación, pero sí son como personas, no es la palabra adecuada, no es el concepto adecuado, pero entendámoslo así como corruptas, ¿no? Como, como con problemas, más bien, ¿sí? Como que cada uno de los personajes que encontramos ahí tiene problemas. Bueno, habrá uno que otro que, digamos, se pueda salvar, se pueda sacar de ese elemento, como Aguilar, por ejemplo, pues que, digamos que por sus mismas tendencias comunistas, izquierdosas, pues va a tener como una línea diferente. Pero la gran mayoría tienen algunos problemas. Si no son mentales, son problemas de actitud, son problemas de comportamiento, pero entonces también va a ser un elemento bastante interesante para poder analizar dentro de la obra Restrepo. Eso entonces también nos da otro contexto muy general de la novela. Nos empieza a mostrar entonces nuevamente, para ir recapitulando rápidamente, esas cuatro narraciones diferentes, esa forma en que se va construyendo la historia, esa presencia de la locura, de la adivinación, que traza la línea justamente de la narración que nos vamos a encontrar aquí, pero en esa línea que se va trazando, entonces vamos encontrando todas esas desviaciones, ¿no? Eh, la sociedad y sus apariencias, todos esos modelos pervertidos que había en la sociedad anterior, como el narcotráfico, como el hecho de las guerras sociales, el aparentarse, y también por otro lado todos los problemas del hogar, por llamarlo así, donde se revalidaban el papel de ser normal, ¿sí? Ante el hecho de la anormalidad que podría ser la homosexualidad de algunos de los personajes. Y bueno, y muchas otras cosas más se van entretejiendo ahí. Si de pronto se me va quedando algo, ustedes quieren aportar algún dato, alguna cosa, pues bueno, me van diciendo ahí en los comentarios o van dejando algún escrito en la casilla acá de Facebook o en YouTube, donde quiera que estén viendo este video. Claro, se nos van a quedar muchas cosas, se nos van a quedar muchísimas cosas, pero bueno, digamos que la invitación siempre es a que ustedes lean concienzudamente estas novelas, que si no la han acabado de leer, pues
terminen de leerla porque realmente vale mucho la pena. Aquí simplemente es como un panorama bastante amplio para que podamos encontrar como esos pequeños detalles. Pero claro, si queremos profundizar en muchos temas lo podemos hacer. Por ejemplo, cómo se ve el tema de la fe, cómo se ve el tema de lo católico, también serían temas bastante interesantes para poderlos analizar acá. Ahora como metiéndonos, digamos, haciendo un poquito más de inserción dentro de la novela, eh, digamos, retomemos otra vez algunos elementos que ya hemos dicho. Esta novela se desarrolla en Bogotá y en Sasaima, en la década de los 90, durante los años de violencia en Colombia. Justamente ese es como el marco, el contexto que ya tenemos. Ya como para entrar en esa línea entonces de la narración, eh, lo que va aconteciendo es que Aguilar regresa a la casa después de un viaje de trabajo de 4 días y no encuentra a su esposa en la casa, ¿sí? No encuentra a Agustina en la casa. Y la pared que ella estaba, porque ella estaba haciendo un trabajo como de pintar la pared, cuando él llega a esa casa no encuentra que eso se ha terminado. Entonces revisa la casa, revisa la contestadora y ve que en la contestadora hay 3 mensajes de un hombre que llama para que él la vaya a recoger a un hotel, ¿sí? Cuando él llega ahí, pues un hombre le abre la puerta de la habitación donde estaban y recibe entonces una llamada de un hombre que lo llama para que la recoja a ella en un hotel. Y cuando él llega ahí, un hombre le abre la puerta de esa habitación y él la ve en un rincón, ¿sí? En un rincón un poco mal arreglada, lastimada incluso, ¿sí? Eh, en un principio ella lo reconoce y lo abraza, pero después de un instante es como si nunca lo hubiera visto y lo ignora, ¿sí? Incluso se vuelve, vamos, hasta displicente un poco con él, ¿sí? Durante el camino del hotel a la casa, em, ella no le dirige ninguna palabra a Aguilar, ¿sí? Y cuando él intenta decirle algo, ella se vuelve agresiva, lo insulta. El Mia McAllister entonces le cuenta a Agustina lo que le sucedió para que ella se encuentre, esté en ese estado, ¿sí? Empieza contándole las apuestas que hicieron con Joaco, con Silverstein y el Paraco Ayerbe, y que justamente esa apuesta consistía en saber si la araña, ¿sí? Uno de los personajes que también encontramos ahí, podría volver a tener una erección. Y para eso le habían dado a él como 3 oportunidades, ¿sí? Entonces, eh, digamos que el suceso después entonces pasan cuando Agustina está conformando al bicho, lo abraza fuertemente durante esa ceremonia para que él perdone a su padre por pegarle tanto, porque digamos, siempre va a estar lo que les decía ahora, esa incertidumbre, esa dualidad, por llamarlo así, ¿sí? Esa doble necesidad de sentir que su padre, que era una persona que estaba, digamos, actuando mal en algunas cosas, estaba castigando, tratando mal a su hermano menor, que era el amor de su vida, pero había como esa necesidad de que hubiera una reconciliación ahí porque ella a los dos los amaba de la misma forma, o los dos los amaba muchísimo, ¿sí? Entonces quería justamente como poder transmitirle a su hermano esa seguridad para que él pudiera perdonar a su padre. Y para que él también comprendiera que él no lo hacía porque no lo quisiera, sino para corregirlo, ¿sí? Para poderle corregir esta condición que él tenía. Entonces Agustina algunas veces tiene la visión de que el padre le va a pegar al biche y ella corre a avisarle. Recuerden que ella tenía siempre como esos dotes de adivinar, ¿sí? Entonces le avisaba al hermano para que ese día se acostara más temprano y pudiera evitar la golpiza que su padre inevitablemente le iba a causar. Eh, el abuelo Portulinus y la abuela Blanca, eh, otra de las historias, otros de los momentos que pasan ahí es que estaban descansando bajo un mirto que ellos apreciaban muchísimo, querían muchísimo, y que estaba ubicado justamente ahí en la finca Sasaima. Cuando se conocieron, él era un músico ya algo viejo y ella era una muchacha joven y muy bella, eh, pero pues que con el tiempo obviamente todas esas características como que se le habían perdido un poco. Y también ella había perdido como su belleza, él había envejecido muchísimo más, pero Blanca siempre intenta controlar la locura del abuelo, ¿sí? Em, pero aquí es donde encontramos justamente todo eso, ¿no? O sea, como que ella por tratar de controlar esas locuras del abuelo, como que también a veces cae en la profundidad del desconcierto, de la profundidad de la irracionalidad, ¿sí? Entonces todo eso se va como tejiendo de esa forma. Eh, un día en la historia de esta novela, en la puerta de la casa
Aguilar llega, abre la puerta y se encuentra con la tía de Agustina. Ella le decía que se llamaba Sophie y cuando Agustina la vio pareció de un momento a otro reconocerla, ¿sí? Era la única persona a quien le hablaba, le recibía de comer y en algunos momentos también la obedecía, porque pues como que eh, en su alejamiento, en su querer estar apartada de todo el mundo, como que no atendía los llamados de nadie, pero parecía que, digamos que el contacto con Sophie sí le ayudaba un poco a comer, a obedecer, a hablar un poco, y resultaba bastante interesante esto. Entonces Aguilar seguía recordando cómo fue ese episodio del hotel y decidió ir haciendo su propia investigación, averiguando para saber mejor qué fue lo que pasó con su esposa. Recuerden que en algún momento también piensa que era, o se pudieran haber dado acontecimientos de infidelidad y muchas cosas por el estilo. Entonces él quiere realmente saber por qué su esposa estaba maltratada, golpeada, echada en un rincón, en un cuarto de hotel. ¿Sí? Que durante varios días él estuvo con su camioneta observando el movimiento del hotel y se dio cuenta de que la muchacha de turno de la noche era como un poco, no sé, loquita también, por llamarlo así. Y decidió preguntarle a ella que si había algo o si sabía algo de lo que había sucedido con la mujer de él. Una noche entonces él decidió ir, pero le dijo que quería reservar una habitación para unos amigos que venían a quedarse, que llegaban de viaje a Bogotá. Así que le pidió que le dejara examinar la habitación 313, que era su preferida, supuestamente, y subieron a mirarla, pero Aguilar no se pudo contener. O sea, apenas él entra a esa habitación, él entra en llanto y le confesó todo a Anita, a la recepcionista del hotel, y ella le dijo que viniera la siguiente noche y que le tendría alguna información sobre lo sucedido. ¿Sí? Em, También este personaje de Aguilar, entonces, en algún momento se muestra como alguien fuerte, alguien rudo, alguien un poco seco en algún momento, pero pues, digamos que siempre está también ese amor que él sentía por Agustina y justamente por ese amor es que él emprende esta búsqueda de querer saber qué es lo que está pasando. ¿Sí? También se vuelve una novela de amor justamente por estas búsquedas que Aguilar empieza a hacer para descubrir la verdad. ¿No? Em, entonces, el primer intento de la operación Lázaro llegó, ¿sí? Pero sucedió lo que se esperaba. La araña, este personaje, no tuvo una erección. La segunda vez fue fatal, ¿sí? Entonces, la araña asesinó a la mujer que habían contratado para ese espectáculo, pues, para poder lograr su cometido. Y sus guardaespaldas la desaparecieron. ¿Sí? O sea, aquí también entonces se muestran esas ideas bastante crudas. La novela cuenta en algunos momentos historias bastante crudas, ¿no? Es exacerbada esa crudeza con la que se cuentan algunas cosas. ¿Sí? Em, entonces, bueno, este desenlace y este actuar de la araña y de sus guardaespaldas, pues tiene también bastantes problemas que se van dando cuenta ahí y se van aconteciendo dentro de la novela. Entonces, la policía empieza una investigación y el Midas tuvo que sobornarlos para que no descubrieran lo sucedido. No desprestigiaran al Aerobics, ¿sí? Y días después de esto llegaron tres señoras eh, digamos, la aparición de ellas es como algo fortuito ahí dentro de la historia, pero ellas llegan como diciendo que eran cuñadas de Pablo Escobar, ¿sí? Y le piden a Mías que las dejara entrar, pero él sin pensarlo ni un segundo, lo que hace es como negarle, rechazarle la entrada a ellas, ¿sí? Entonces a la casa del abuelo llega también un niño llamado Abelito Caballero, que se vuelve como ese personaje que uno espera pues que explote mucho más, que dé mucho más contenido, pero a la vez como que quedamos como con la sensación de que pudo haber aportado mucho más al desenlace de la novela, ¿no? Pero bueno, entonces llega este niño llamado Abuelito Caballero, que él llama es que Farax, ¿no? Como un personaje de su delirio. Entonces el niño era un prodigio para el piano y se quedó a vivir en la casa de Nicolás. En las fiestas del pueblo todos salieron a ver los fuegos artificiales menos él, ¿sí? Menos él y Eugenia. ¿Sí? Ella se quedó dormida y Nicolás entonces aprovechó eso para tirarse al río y acompañar a su hermana Ilse, quien se arrojó en un río en Alemania. ¿Sí? Entonces siempre está ese acontecimiento de tristezas profundas, de estados un poco de locura, estados donde si no se quiere llamar locura, donde se pierde un poco como ese hecho de la conciencia
y terminan haciéndose acciones que van en contra justamente de lo que sería lo lógico o lo que sería normal, ¿no? Ian McAllister entonces habla en algún momento con Agustina sobre lo sucedido después en el aeróbic y dice que él la llevó hasta ese lugar para que aclararan lo sucedido con la mujer asesinada, ¿sí? Pero por lo contrario, ella alborotó malas cosas y por esto Mina la lleva al hotel Wellington y fue ahí donde la encontró Aguilar. Ya empiezan como a resolverse un poco todo este entrecruce de historias y qué es lo que ha pasado y por qué en un primer momento se encontró esa escena del hotel, ¿sí? Ya se van dando como las causas de por qué todo fue sucediendo de esta forma, ¿sí? Entonces, en una ocasión, Agustina iba a recibir la supuesta visita de su padre y por eso marcó una línea divisoria en la casa, digamos una línea imaginaria en su casa, donde nadie podía pasarla o de lo contrario entraba ella en un estado agresivo, en un estado de cólera y los empezaba a insultar, como ya se había vuelto como costumbre en esos estados, ¿sí? Entonces durante esto la tía Sophie le contó a Aguilar lo que sucedió para que la familia Londoño digamos, se desintegrara, ¿sí? En una ocasión entonces toda la familia estaba reunida y llegó Aminta, ¿sí? La antigua sirvienta de la casa, a presentar a su hijo y pedirles que fueran los padrinos del bautizo del bebé. Entonces todas las mujeres la saludaron cariñosamente, pero cuando el padre escuchó al bichi saludándolo igual, entró también en ese estado de cólera, en ese estado de rabia, y lo pateó tan fuerte que tumbó el televisor, ¿sí? Y pues el bicho obviamente se levantó, subió a su habitación y bajó unas fotos en las que se veía justamente la tía Sofía desnuda, ¿sí? Y que fueron tomadas por el padre, eh, causando obviamente gran conmoción en la casa donde todo quedó en un completo silencio. Eh, Aquí entonces también empieza nuevamente ese hecho de guardar las apariencias, de, de- de no contar la doble moralidad que tenían las personas. Entonces yo puedo castigar el actuar mal de una persona, pero trato de ocultar también cosas malas que estoy haciendo yo. Y justamente eso pasaba entonces con la relación entre el padre y el bicho, donde él castigaba también, pero el padre también estaba cometiendo cosas malas con la tía Sophie, ¿no? Entonces se actúa bajo una doble moral también, ¿sí? Pero entonces siempre se quieren guardar las apariencias. La madre de Agustina no dice nada, parece que le interesa más poder mantener como su estatus a perderlo todo por un problema de faldas, ¿sí? Eh, Incluso termina ella regañando a Joaco por haber tomado esas fotos eh, y digamos de una forma acepta la culpa, pero entonces eso también desencadena que el bichi y la tía Sophie se fueran de la casa, ¿sí? Empieza como a ese quebrantamiento de las relaciones de la familia, ¿sí? Tiempo después entonces Aguilar se desesperó con esta situación de la línea imaginaria que Agustín había trazado en la casa y se fue de la casa durante esa noche, ¿sí? Esos desenlaces, esos últimos dos desenlaces, lo de Sophie, el Bichi y lo de la desesperación de Aguilar, eh, sumado además a la noticia de que el Bichi regresaría a donde Agustina, fue tal vez como el elemento que motivó en el último momento a que Agustina recuperara la cordura, ¿sí? Entonces ya después de que podemos ver todo este entramado, todo esto que ha pasado y cómo nos ha conducido por diferentes lugares, al final como que la historia termina con este desenlace donde Agustina por fin puede recobrar ese estado, no sé si permanente o temporal de cordura, ¿no? Pero entonces tienen que acontecer muchísimas cosas para que esto pueda llegar a suceder nuevamente. Y bueno, básicamente esa, a muy resumidas cuentas, esa es como la trama, la historia que encontramos en esta novela. Una novela entonces permeada por todos esos elementos políticos, sociales, históricos que han marcado como el trasegar de la vida y la historia de Colombia, ¿sí? No es la historia, bueno, es una historia de amor, pero no es como esa historia de amor idílica donde se lucha contra un enemigo en particular, se vence y después se puede vivir felices para siempre, sino que justamente hay muchos, digamos, obstáculos, barreras, incertidumbres, enemigos que hay que ir sorteando, ¿no? No solamente enemigos físicos,
como podría ser, por ejemplo, estas personas corruptas o estos elementos del narcotráfico, la figura de Pablo Escobar, bueno, ¿sí? Cosas que podamos presentarlas como tangibles, sino también enemigos y barreras como estos estados mentales, como esta locura, como esta ansiedad, como estas depresiones incluso, como estos sentimientos de miedo, de angustia y como esta necesidad también de poder aparentar las cosas. ¿Sí? Entonces son muchas cosas que se van tejiendo en esta historia para poder realmente mostrarnos cómo se vuelve una historia de amor, pero también se vuelve una historia de cómo afrontar esos miedos, de cómo entender las realidades de una sociedad colombiana que aunque si bien ha cambiado un poco, aún se sigue manteniendo algunos de esos elementos como el hecho de las apariencias, por ejemplo. Hace poco yo leía un artículo en el periódico donde se hablaba mucho de ese tema de la gente que vive en apariencia, o sea, personas que viven en estrato 5, estrato 6, por ejemplo, y que ni siquiera pueden pagar las cuotas de arriendo de sus casas o cosas por el estilo, ¿sí? Bueno, y si entramos a hablar de muchísimas otras cosas, pues también nos quedaríamos acá todo el día. Pero el hecho de aparentar es una cosa también muy, muy propia de nuestras culturas. Sí, bien de la cultura colombiana, pero también de la cultura latinoamericana en general, ¿sí? Entonces siempre está esa necesidad de poder aparentar, sea en el estrato que sea. No estoy diciendo solamente que en los estratos altos o en la burguesía es donde tenga que mantenerse las apariencias, sino que incluso uno puede encontrar eso en estratos medios, en estratos bajos, porque siempre se trata de mostrar más la vida que pudiera ser, que quisiéramos tener, que la que realmente se está teniendo, ¿sí? Eh, y claro, hay una diferencia del momento de publicación de esta novela, incluso del momento de los acontecimientos históricos con nuestra realidad real actual, ¿sí? Donde esto se exacerba muchísimo más con las redes sociales, ¿sí? Entonces, esa segunda vida, esa realidad virtual, esa realidad aumentada, si queremos llamarlo así, eh, donde por medio de redes, por medio de fotos, por medio de composiciones, queremos tratar como de mostrar la mejor parte de lo que nosotros vivimos. Pero obviamente todo queda como una imagen y se desconoce qué más está pasando por detrás de eso. Todo eso también pues ha llevado a problemas de depresiones, a problemas de apariencias, a problemas de que yo me quiero medir justamente viendo la vida de los demás, que de pronto en ese contexto la novela no puede aparecer porque bueno, hay 20 años de tecnología que han transcurrido y ustedes saben que la tecnología va a una curva mucho más ascendente que la vida normal, ¿sí? O que la educación, o que algunos otros procesos cotidianos. Entonces, claro, en 20 años han pasado mucho, se han creado plataformas diferentes donde la gente se expresa de una forma eh, mucho más diferente, donde ya no hay tanta intimidad, sino como una extimidad, como mostrar lo que antes era íntimo, lo muestro ahora por redes sociales, pero siempre está ese hecho de aparentar, ¿sí? Y siempre están los problemas ahí. Entonces, en la novela los vemos, en la vida cotidiana los vemos. Tal vez ahora no sea tan recurrente hablar, por ejemplo, del tema de narcotraficantes en las ciudades, ¿sí? Pero pues los problemas de narcotráfico y esa gente corrupta siguen todavía siendo muy cotidianos y muy comunes para nosotros como colombianos y como latinoamericanos. Entonces, esta novela devela justamente eso, devela el ser colombianos en una época determinada de nuestra historia, pero también muchas cosas que van quedando ahí, que han ido quedando y que han ido quedando y que nos acompañan hasta el día de hoy. Y elementos mucho más universales como son esos elementos de los estados mentales, la locura, el hecho de la mentira, ¿sí? Que ya lo veíamos, por ejemplo, reflejados hace 8 días cuando hablábamos de la posibilidad que la locura le permite, por ejemplo, al Quijote para crear la historia del Quijote de la Mancha, ¿sí? Y esa descontextualización en el tiempo de un personaje que estaría mal encasillado en una época, pero que es necesario para poder justamente contar todas esas historias de caballería en una época donde los caballeros ya no existen, ¿sí? Entonces, esa posibilidad de la locura, que como lo decía Foucault, también hace 8 días lo veíamos, en algún momento, antes del Renacimiento, la locura era entendida como esa posibilidad de estar más cerca del pensamiento absoluto, del pensamiento de Dios incluso, ¿sí? Después del Renacimiento ya se ve como una enfermedad, como algo malo, entonces hay que curarlo, ¿sí? Entonces la locura se cura. Eh, pero quedan esas como esos
eso que resuena por ahí, ¿no? La locura me permite algo más. Si yo estoy cuerdo no puedo ver tanto como si estuviera loco, o no sé. O si yo estoy cuerdo, solamente a través de la locura yo puedo salir de esos modelos, de esos prototipos que me dan las leyes, las normas, y puedo actuar diferente y puedo hacer muchas cosas más. Entonces, bueno, la construcción de ese personaje de Agustina y de todo su entramado familiar y social también tiene un valor muy significativo en cuanto a cómo se narra y cómo se articula los procesos sociales y culturales que encontramos dentro de la obra. Es con la palabra de ella, es a través de esas visiones, de esas formas de pensar, de esas formas de sentir, que podemos realmente construir todo esto y ver ese entramado de tantas cosas que quedan ocultas. Si ella no hubiera llegado a ese estado de locura, seguramente la historia jamás nos hubiera contado qué pasó con todos esos personajes, qué pasó con el Mia McAllister, qué pasó con el abuelo, la abuela, con la tía, con su hermano, porque todas las historias como que dependen justamente de esa necesidad o de ese estado de locura que ella tuvo en algún momento. Y bueno, pues al final termina recuperando la cordura, que nos queda la duda si es momentánea, si es temporal, si es permanente, pero bueno, así concluye esa novela de Laura Restrepo. Yo espero que les haya gustado muchísimo, a mí me gustó nuevamente releer la novela. Siempre refrescan esas literaturas, estas escrituras que nos permiten gozar con la lectura, que nos permiten reconocernos en espacios y en lugares comunes, más para, bueno, para nosotros que vivimos en este momento en Bogotá, que incluso podemos hasta reconocer partes especiales, momentos especiales, lugares especiales. Eso es bonito, eso es chévere cuando podemos encontrar eso en una lectura. Entonces por eso quería traerlas para que ustedes también se encontraran en ella. ¿Sí? Eh, la misma recomendación de ahora, si no la han acabado de leer, por favor terminen la de leer, no dejen el libro comenzado. Eh, si esa es la primera vez que se acercan a estos videos, tenemos el formato PDF por si lo quieren leer, se lo podemos estar enviando por correo, simplemente nos dejan un comentario acá abajo y se los enviamos por correo para que ustedes puedan leerlo. Si lo quieren pedir en las librerías, por favor pídanlo en las librerías, cómprenlo, no es un libro costoso. Las librerías en este momento están funcionando perfectamente, ustedes llaman, 2, 3 días ya tienen su libro en la casa, entonces también es un buen momento para poder hacer este tipo de compras. Y nada, disfruten de la lectura, disfruten de estos escritores colombianos que a veces, a ver, no voy a decir algo malo, pero a veces están como que ocultos bajo la sombra de otros escritores. Y reconocemos, claro, figuras importantísimas como García Márquez, como Álvaro Mutis, como Cepeda Zamudio, pero hay una generación de nuevos escritores donde podemos incluir, por ejemplo, a la que ya hemos visto, como Laura Restrepo, como Ángela Becerra, como, bueno, no sé, William Ospina, eh, Piedad Bonet, bueno, muchas más. E incluso hay generaciones más recientes, más nuevas, que están haciendo cosas muy interesantes, ¿no? Juan Esteban Costaín, Margarita García Roballo, bueno, vamos a leer también seguramente muchas cosas de ellos, pero lo que les quiero decir es que hay muchas cosas por leer, muchas cosas que explorar y seguramente muchas de esas cosas les van a gustar a todos ustedes. Entonces la invitación simplemente es a que se sigan divirtiendo con la literatura. Ya pronto les voy a mandar qué vamos a continuar leyendo. Quería comentarles entonces también que vamos a abrir un espacio de charlas, de diálogo, charlas, donde nos vamos a encontrar con... Este espacio va a ser aparte del club, o sea, el club se sigue manteniendo los jueves, este nuevo espacio va a ser aparte, pero es un espacio donde nos vamos a encontrar con escritores jóvenes, escritores de un poco más de renombre, gente que ya ha publicado, gente que trabaja en edición, eh, gente que realmente vive o le ha gustado trabajar justamente en este tema de los libros, de escribir, para que a nosotros que nos gusta leer nos den pautas de cómo han hecho ellos para llegar a un proceso creativo de escritura, ¿sí? Para que podamos nosotros en los conversatorios preguntarles cuál es su inspiración, qué los motiva a escribir, de qué forma escribir, si hay que tener talento o no, si hay que tener una musa inspiradora o no, bueno, todo lo que ustedes quieran preguntarle lo podrán hacer en esas charlas que ya pronto les voy a decir la fecha y la hora exacta. Ya tenemos nuestro primer invitado, ya está supremamente listo, con una trayectoria pues de la pedagogía, en la docencia, en la escritura y en procesos de narrativa.
que a mucha gente también le gusta eso de no solamente escribir, sino poder ser un contador de historias. Entonces vienen cosas muy chéveres, venimos con mes nuevo, eventos nuevos, programación nueva, todo pensado para ustedes porque realmente queremos estar en ese contacto íntimo con ustedes. Nada, síganos en nuestras redes sociales, por acá estaremos diciendo mucha información y acompañándolos en su casa, que es lo que más queremos en este momento. Tenemos mucha más programación para estos días, entonces muy pendientes de todo lo que les informan por los chats y por las redes sociales. Por ahora, muchísimas gracias por acompañarme en este nuevo espacio. Espero les haya gustado mucho el libro de Laura Restrepo. Lean muchas cosas más de ella, tiene otros libros increíbles que seguramente les van a llenar, les van a gustar muchísimo a todos ustedes. Y bueno, nada, inviten a su familia, a sus amigos a leer, invítenos a este espacio, aquí nos encontraremos todos los jueves a las 3 de la tarde. Y bueno, aunque hoy no pudimos estar en vivo, los estoy pensando mucho a todos ustedes, a todos los que me han acompañado siempre y a la gente que llega nueva. Entonces espero les guste mucho, hayan disfrutado de este capítulo de nuestro club de lectura y bueno, invitados para que dentro de 8 días estemos justamente acá, ya en vivo, se los prometo. Bye.